Muy buenos días, amados hermanos. Qué alegría que podamos estar esta mañana juntos para continuar abriendo la bendita y gloriosa palabra de Dios y crecer en nuestro tiempo devocional. Hoy estamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 3, desde el versículo 15 hasta el versículo 22. De esta porción me gustaría compartir con usted rápidamente dos cosas. En primer lugar, el carácter del mensajero, pero en segundo lugar, la compasión del Mesías. Entonces vamos rápidamente a la lectura para ver esto lo primero. El carácter del mensajero, allí a partir del versículo 15, dice de la siguiente manera: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Acá vemos el carácter del mensajero. En primer lugar, su integridad, porque él va a decir: yo a la verdad, o sea, en nombre de la verdad. Yo no soy quien ustedes creen que soy. Yo no soy el Mesías. No soy quienes ustedes creen o están pensando. Claro, la humanidad en aquel entonces, en ese momento de la historia, habían ya pasado más de 400 años en la que la voz de Dios no se había escuchado a través de los labios de algún profeta. El pueblo sabía que el Señor, cuando iba a hablar, levantaba un profeta que decía: así dice el Señor, arrepentíos, así dice el Señor, tal cosa. Pero más de 400 años nunca se escuchó la voz de Dios. Y de pronto aparece uno en el desierto gritando: así dice el Señor, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces la gente se preguntaba: ¿será este el Mesías? Juan pudo haber aprovechado para tomar un poquito de protagonismo. Sin embargo, su carácter íntegro lo hace conducirse de una manera correcta. Él va a decir: yo no soy quienes ustedes están pensando. Yo no soy. Yo a la verdad soy uno que bautiza en agua. Pero después de mí viene uno que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. O sea, el bautismo mío no es tan importante como el que sí viene después, con el que sí es el Mesías. Entonces, acá también notamos parte de su carácter. En primer lugar, la integridad, pero después vemos su humildad para decir: bueno, lo que viene después de mí va a ser mejor de lo que yo hago. El que viene después de mí es superior a mí. ¡Qué humildad! Él va a decir: ni siquiera soy digno de desatarle ahí la correa de su calzado. No soy digno yo, no soy digno de él. Ahí vemos su carácter humilde también. Él no va buscando protagonismo, sin embargo sí va mostrándose como una persona humilde. Pero también vemos su valentía. ¿Por qué? Porque él no va a tener ningún temor en declarar lo que va a ser el Mesías. ¿Qué va a hacer? Dice: él va a bautizarles con el Espíritu Santo y con fuego. Con el Espíritu Santo. Mi bautismo es externo, es de agua. Pero el bautismo de él es un bautismo interno para los creyentes en Espíritu Santo, y para los incrédulos, fuego. El fuego del juicio. Claro, los que no iban a creer iban a ser allí enviados a ese juicio. Entonces Juan, para expresarse o para referirse al Mesías, va a usar la figura de aquel que avienta el grano. Dice: ya su aventador está listo para lanzar el grano, ¿no? Y ahí con la pala lanzarla, y cuando esto se hacía, el viento se iba llevando la paja. Esa paja se barría, se recogía y era quemada. El juicio para los incrédulos. Pero por un lado vemos el carácter del mensajero, ¿no? Que no tuvo ningún temor en declarar la verdad. Por eso le va a decir a Herodes: Herodes, no te es lícito. Le va a anunciar el pecado, porque Herodes había tomado ahí a su sobrina, que era también la esposa de su hermano, o sea, también era su cuñada, y la va a tomar por mujer. Y Juan le va a denunciar el pecado sin ningún temor, aunque esto le va a costar su libertad. Pero él, no obstante, va a ser valiente, su carácter. Pero por otro lado también vamos a ver la compasión del Mesías. Qué lindo la compasión del Mesías, porque allí vemos que el Señor Jesucristo va a ir
para ser bautizado. Miren lo que dice allí en el versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Mesías, la compasión del Mesías, se va a bautizar. ¿Por qué se va a bautizar? Si el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. El hombre necesitaba arrepentirse, la mujer necesitaba arrepentirse. Y venía allí con una expresión, a bautizarse, como una expresión externa de su arrepentimiento. Pero el Señor Jesucristo era sin pecado, no tenía de qué arrepentirse. Entonces, ¿por qué se bautiza? Bueno, se bautiza para identificarse con nosotros. Él se va a identificar con la raza humana, su compasión, la compasión del Mesías, que después va a tomar los pecados de todos nosotros y los va a cargar sobre sí y los va a llevar a esa cruz. Los pecados pasados, presentes y futuros. La compasión del Mesías. Se va a bautizar para identificarse con nosotros. Se va a bautizar para empezar su ministerio público. Y entonces Él va a hacer aquello para lo cual vino. Él había dicho: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo he venido a proclamar, como dice en el capítulo 4, allí en el siguiente capítulo, acompáñenme un poquito ahí a la lectura, en el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. A esto he venido. Entonces, tenía que empezar de una manera formal. El bautismo fue esa manera formal para empezar su ministerio público. La compasión del Mesías, para hacer aquello que había venido a hacer. Anunciar el año agradable del Señor. Qué maravilloso. Pero también, allí Él va a bautizarse para darnos ejemplo. Un ejemplo a seguir nos dejó el Señor Jesucristo cuando Él se bautizó. Nosotros también tenemos que bautizarnos como creyentes, como hijos de Dios, que decimos amar a Dios, que estamos agradecidos por su salvación eterna, por su perdón, por su limpieza de pecados. Entonces, queremos seguir sus pisadas, su ejemplo, su modelo. Si Él se bautizó, nosotros como creyentes también tenemos que dar ese paso de obediencia y bautizarnos. A propósito, mi amado hermano, ¿usted ya dio ese paso de obediencia? ¿Ya está imitando a Cristo con ese ejemplo de bautizarse? Yo espero que sí. Si no está bautizado aún, no demore. Anótese, llame allí al pastor de la iglesia, llame a la persona que usted sabe que está a cargo de los bautizos y anótese para que también dé este paso de obediencia. Acá vemos entonces, por un lado, el carácter del mensajero, integridad, humildad, valentía, osadía, para ser fiel a su llamado. Pero también vemos la compasión del Mesías, que se bautizó para identificarse con nosotros y luego tomar los pecados de todos nosotros. Lo hizo para empezar ese ministerio público, para comenzar a cumplir aquello para lo que había venido. Y también para dejarnos un ejemplo. Mi amado hermano, yo espero que la palabra de Dios el día de hoy le anime. Le anime para seguir estos ejemplos. ¿Ok? Le envío un fuerte abrazo. Dios me lo bendiga. El desafío de hoy es: la humildad de Juan el Bautista y de Jesús proporciona un excelente tema de reflexión. Juan no dudó en alejar el centro de atención de sí mismo para colocarlo en Cristo. Jesús no dudó en ser bautizado humildemente, aunque no lo necesitaba. ¿Qué puedes hacer hoy para caminar con humildad y desviar la atención de ti mismo y direccionarla hacia Cristo? Recuerda responder la pregunta del desafío de hoy.